estábamos, como ustedes recordarán, les estaba hablando de que el predicador tiene que ser un instrumento del Espíritu Santo. Es decir, que dejemos que sea el Espíritu Santo el que actúe, que sea el Espíritu Santo el que habló por los profetas, que deje el predicador al Espíritu Santo actuar, que el Espíritu Santo entonces, que el predicador invoque la presencia del Espíritu. De seguro ya él había en su preparación, había estado meditando la palabra, meditando el mensaje bíblico. Todo eso es bien importante. Y entonces ahora hablamos de cómo en la predicación tiene que estar actuando el Espíritu de Dios. Acuérdense que Jesús dijo antes de subir al cielo, eso fue ya en esos 40 días entre la resurrección y la ascensión gloriosa, dijo Jesús que se quedaran en Jerusalén, que iban a recibir la fuerza del Espíritu Santo y que cuando recibieran el Espíritu Santo, entonces servirían como testigos del Señor en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, ustedes estarán tal vez extrañados de que están viendo otro panorama, pero estoy en una pequeña biblioteca, me pasé de un salón a otro porque un grupo de oración llegó, entonces le cedí el salón en donde estaba y me pasé a este donde estoy compartiendo con ustedes ahora. Les repito entonces, allá en el libro de los Hechos Apostólicos, la alusión que hace el resucitado: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Ese evangelio nos va a decir después San Pablo. Les voy a leer, les voy a citar unas citas, espero que Manuel las pueda tomar o los otros que están haciéndole ese servicio y las puedan escribir para que les quede, puedan tener acceso a la cita si ahora no tienen cómo copiarla. Entonces, leí ya Hechos Apostólicos en el capítulo 1, el verso 8. Voy a leerles en la primera carta a los tesalonicenses estas frases de Pablo. Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. De manera que vamos notando poco a poco algunos textos de San Pablo y vamos anotando esa presencia del Espíritu de Dios. También podríamos leer, para tener otro texto bíblico, las palabras de San Pedro en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 12, que dice: les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. De manera que tres alusiones concretas que relacionan la presencia, la persona, la inspiración, la fuerza del Espíritu Santo con la predicación apostólica. Pero eso lo quiero decir es para que nosotros sigamos pidiendo Espíritu Santo, para que nosotros, predicadores de la palabra, yo mismo ahora que estoy hablando con ustedes, pero nosotros, cualquiera sea el oficio que estemos desempeñando más tarde, hablemos con la fuerza del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe y que nos ayude a dar el testimonio. Me imagino que ustedes todos han podido leer libros donde hablan del ministerio de la palabra, bien sea el ministerio en cuanto que los obispos, el papa, los obispos, los sacerdotes todos, los diáconos, lo pueden desempeñar, que ya eso es muy importante, que todos ellos tengan ese carisma para cumplir su labor ministerial
y construir el pueblo de Dios, bien sea también que los laicos, como sacerdotes, porque todos tenemos el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común. Aquí alguien pide que recuerden las citas. Si no las recuerdan, yo se las vuelvo a dar dentro de poco. Se las repito, pero dejo a ver si el que las copió las pueda transmitir. Entonces quiero hablar de que los ministerios tienen esa función para edificar la iglesia. El Señor Jesús nos hizo que participáramos en el ministerio sacerdotal que Él tiene. Él es el sumo sacerdote, Él es el eterno sacerdote, Él es el puente entre Dios y los hombres. Él es el que tiene ese sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Pero también Jesucristo es el gran profeta. La gente misma, cuando Jesús hablaba, decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros. De manera que para ese oficio sacerdotal, pero de una manera especial en ese ministerio sacerdotal, quisiera aludir al papel profético que todos tenemos que realizar. Yo ya lo dije hace un rato, que todo papá, toda mamá en la casa tiene que participar en el papel profético del Señor, en la formación de sus hijos, en el testimonio que den. Qué bello que todos participamos del papel de Cristo sacerdote, del papel de Cristo profeta y del papel de Cristo rey, pastor de la comunidad, animadores del amor en la familia y en la comunidad, y por supuesto en la iglesia. De manera que todos, si ustedes forman parte de una comunidad carismática, allá en esa comunidad, si participan en la comunidad parroquial, en esa comunidad, si animan la comunidad diocesana, en esa comunidad, si forman parte de una comunidad religiosa, en esa comunidad, si forman parte de una nueva comunidad de las que aparecieron después del Vaticano II, en esa comunidad también, todos participando de los carismas de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sigamos entonces hablando del papel del Espíritu Santo en todos nosotros predicadores. Hubo un venerable, no sé si es beato ya, en Francia, llamado de apellido Lieberman. Y el beato Lieberman decía, oh Espíritu Divino, quiero ser como una pluma ligera, a fin de que tu soplo me lleve a donde quiera y que no ponga yo jamás la menor resistencia. De manera que como predicador, digamos, también yo, como una plumita de ave, de esa que cuando sopla el viento se la lleva, quiero ser como una pluma ligera, de manera que cualquier soplo del Espíritu nos lleve sin que lleguemos a poner ninguna resistencia. Y quiero citar dos citas del documento de los obispos de América Latina y del Caribe en Aparecida, Brasil. Voy a citar primero el número 14 de Aparecida y después el número 150. En el número 14 leemos esta frase: no tenemos otra dicha, ni otra propiedad, ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios en la iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. Oigan pues, como un programa para nosotros predicadores de la palabra. No tenemos otra dicha, ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu. Predicador, instrumento del Espíritu. Nosotros en este curso de predicación, que seamos todos instrumentos del Espíritu allá en la iglesia, para que Jesucristo, es decir, el Espíritu que nos mueva y que le dé fuerza a nuestras palabras,
de tal manera que a través de nuestras palabras el Señor Jesús sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. Si podemos personalizar a cada uno de nosotros como predicador esas palabras, con nuestras palabras, con la fuerza del Espíritu, puede haber gente que encuentra a Jesucristo, gente que como discípulo sigue a Jesucristo, gente que como el discípulo amado se encuentra amado por Jesucristo y amador de Jesucristo, como nosotros todos adoradores de Jesucristo, misioneros, anunciadores de Jesucristo y comunicadores. No solo lo comunicamos con nuestra mente y con nuestra palabra, sino que lo llevamos a que forme una relación personal con cada uno de nuestros escuchas. Y les dije que iba a citar 2 números de aparecidas. Ese primero fue el número 14. Ahora les leo un párrafo del número 150. Dice así: el Espíritu en la iglesia unge a pregoneros y forja misioneros decididos y valientes, como Pedro y Pablo. Señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben hacerlo. Les repito la lectura. El Espíritu en la iglesia unge. Recuerden que una de las relaciones nuestras con el Espíritu es ungidos por el Espíritu. Así como Jesús cuando fue bautizado y después dijo en Nazaret, el Espíritu me ha ungido, como si fuera un perfume, como si fuera un aceite, un óleo, un crisma que desciende sobre nosotros y nos unge. El Espíritu de Dios unge a pregoneros y forja misioneros, pregón misionero, pregón y misioneros, lo dijimos ya esta mañana. Unge pregoneros y forja misioneros decididos y valientes, como Pedro y Pablo. Señala los lugares que deben ser evangelizados. Recuerden que a Pablo le dijo cuando quería ir a los Gálatas, no, él quería que Pablo fuera al lado de Grecia, a Macedonia. Entonces, señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben hacerlo. Por todo eso, nosotros como predicadores debemos implorar la asistencia del Espíritu Santo. Antes de que hablemos, pidamos que nos ilumine a nosotros y que ilumine, que abra los oídos espirituales a aquellos con quienes vamos a hablar. De manera que nos permita a todos ellos, bueno, llenarlos del Espíritu, a nosotros y a ellos, para que las palabras que decimos caigan como en tierra fértil, como en tierra hábil y produzcan mucho fruto. Esa era otra de las palabras, pues, que quería compartir con ustedes. Instrumentos del Espíritu. Que nos sintamos instrumentos del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros, al estar predicando. Cualquier palabra que digamos, si estamos confiados a la fuerza del Espíritu de Dios, digámosle a ese Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que ponga la palabra oportuna para que cuando llegue a los oídos de quien habla con nosotros, en esa persona produzca muchos frutos. No estamos haciendo una teoría, estamos leyendo la Sagrada Escritura y diciendo, Señor, que eso que hiciste en la primera iglesia lo sigas haciendo hoy. Queremos el Espíritu siempre. Yo le estaba proponiendo hace unos momentos al señor Manuel Tenjo
que después de este cursillo sobre la evangelización, sobre la predicación, hiciéramos otro sobre el Espíritu Santo. Qué bello que pudiéramos hablar del Espíritu. Esta biblioteca está llena de libros del Espíritu. Y tendríamos muchas cosas que decirles sobre el Espíritu Santo. Estoy recomendando porque también alguien me dijo, bueno, Manuel Tejo me preguntó ahora de unos libritos que yo había escrito antiguamente. Esta es la última edición, Cómo predicar. Entonces fíjense que aquí está la Biblia abierta para indicar que nuestro libro de referencia es siempre la Escritura, pero leída a la luz del Espíritu Santo. Sobre el Espíritu, y habla de los carismas también, tengo este otro que llama Lluvia de Regalos. Y acá en la parte menor dice los dones y carismas del Espíritu Santo. Yo sé que cuando uno pone un libro así, en el computador se ve al revés, pero con buena voluntad ustedes pueden leer lo que allá está en revés. La lluvia de regalos, los dones y carismas del Espíritu Santo. Entonces pidámosle que nos regale esos dones, esos carismas para predicar, para anunciar la palabra. Sigamos, si gustan ustedes, con otra palabra. Ya llevamos cinco palabras, creo, que son todas importantes. Una fue hombre de Dios. Otra fue apóstol. Otra fue profeta. Otra fue, bueno, con profeta pusimos pregonero, evangelizador, en fin. Y otra fue instrumento del Espíritu Santo. Los quiero invitar para que hablemos, para que meditemos la palabra testigo. Tenemos que ser testigos de Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo. Ustedes saben que en la iglesia reconocemos fundamentalmente 3 clases de testimonio. Un primer testimonio es lo que llamamos testimonio de la palabra. Testimonio de palabra es cuando uno habla, cuando uno cuenta, cuando uno dice, esto es lo que les anuncio. La palabra testigo en griego se dice mártir. Y por eso, por decir que creían en Jesucristo, muchos cristianos de los primeros siglos fueron llevados a la muerte. Entonces se dice, fueron los testigos, o diciéndolo en la palabra que quedó más marcada para nosotros, fueron nuestros mártires. Testimonio de sangre. Pero para llegar al testimonio de sangre, habían dado el testimonio de la palabra. Habían dicho que creían en Jesucristo. Habían dicho que reconocían a Jesucristo como Señor. Y no solo eso, sino testimonio de vida. Habían vivido como cristianos fieles a las enseñanzas del Evangelio. De manera que se suele hablar de 3 testimonios. Testimonio de palabra, cuando uno habla. Testimonio de vida, si uno vive como cristiano. Y testimonio de sangre, cuando uno muere por el Señor. Los testigos de palabra tenemos que ser todos nosotros. Un predicador es un testigo de palabra. Está hablando de Jesús. Está contando no solo lo que leyó en la Biblia sobre Jesús, sino lo que él por su experiencia propia ha ido descubriendo acerca del Señor. Testigo de palabra. A los primeros cristianos, ese testimonio de palabra que daban, cuando los apóstoles, por ejemplo, comenzaron a predicar el Evangelio, entonces las autoridades judías
después las autoridades romanas estaban en desacuerdo y algunos los llevaron a la muerte, a otros los llevaron solo a la cárcel y los soltaron después de haberles hecho sufrir unos días en prisión. Recuerdan que leemos que salían felices de haber padecido afrenta por el nombre de Jesucristo. Pero entonces no solo estaban en prisión, sino que tenían diferentes dificultades. Un día, un grupito de jóvenes estuvo visitando al Papa León XI. León no, Pío XI, Pío XI. Y en el entusiasmo de la visita, algunos muchachos le dijeron: Santidad, nosotros queremos derramar nuestra sangre por Cristo, queremos vivir como mártires, dar ese testimonio ante el Señor. Y el Papa les dijo: bueno, es posible que el Señor les regale esa gracia, pero es posible que no les dé que los maten por Jesucristo. Sin embargo, los invito a que cada día derramen una gotica de sangre. Cualquier pequeña mortificación, cualquier sufrimiento, cualquier palabra que los ofendió y ustedes perdonaron. Es decir, todo eso que implica que nos tenemos que ir superando y venciendo nuestras dificultades. Bueno, con todo eso es lo que llamamos el testimonio. Ustedes también. Por supuesto que si están en la cátedra del colegio o en la enseñanza en la escuela, o si son catequistas en la iglesia, o si en la casa están hablando del Señor, o si, bueno, están escribiendo en el periódico o en la radio, están dando el testimonio de palabra. Pero si les cuesta algún sufrimiento el comportarse así como cristianos, eso ofrézcanselo al Señor, que sea como la gotica de sangre que ofrecen por Él cada día. Finalmente, si viven en paciencia, en amabilidad, en amor con todos, en servicio, aún a los más pobres, en nombre de Jesucristo, viendo en ellos la imagen del Señor, haciendo lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Bueno, entonces ahí están viviendo el testimonio de vida, dando el testimonio de vida. Por supuesto que también en ese ser testigos del Señor, recuerden esto que dice San Pablo: que vean al justo, escuchen la voz de sus labios, que les sean testigos de lo que han visto y de lo que el Señor les manifestará. Eso lo leemos en Hechos Apostólicos, en el capítulo 22, versículos 12 a 13. Pero recuerden que el testimonio hay que vivirlo de dos maneras. Yo les diría en voz pasiva y en voz activa. En la iglesia eso lo llaman. El que yo dije de voz pasiva es el testimonio interior. Y el de voz activa es el testimonio exterior. ¿Cuál es el testimonio interior? El que yo llamé de voz pasiva. Es el testimonio que usted recibe. Entonces, cuando usted está, por ejemplo, en una calle y ve que dos vehículos se chocan, usted fue testigo de lo que vio. Pero si a usted lo llaman al juzgado a decir quién fue el que tuvo la culpa, usted dice: usted es testigo en activa, es exterior. Si a usted lo llaman como testigo en un matrimonio, entonces usted es testigo en pasiva cuando usted oye que el novio y la novia se prometen amarse eternamente. Pero si después tiene que atestiguar que ellos contrajeron matrimonio, es testigo en activa, es testigo exterior. Todos tenemos que ser testigos primero en pasiva, es decir, recibir, haber visto, haber escuchado, haber leído y después contarlo
a los demás. San Juan comienza su primera carta diciendo: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, ese es el testimonio en pasiva, es el testimonio interior. Lo que nuestros ojos vieron, yo vi, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, eso es lo que les anunciamos. Ahí entonces ya el testimonio se vuelve activo, se vuelve hacia afuera, se vuelve hacia los demás. Ojalá todos nosotros pudiéramos decir eso, que lo que vimos, que lo que escuchamos, que lo que palpamos, se lo podemos contar a todos. Yo quisiera leerles algunas frases más de la Biblia que creo que son muy importantes. Por ejemplo, leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, el verso 1. Si no tengo amor, soy como una campana que suena, como unos platillos que retumban, pero sin que sirva eso para nada. Entonces yo sí estoy hablando, pero tengo que vivir el amor. Es decir, no me basta hablar, sino que tengo que vivir. Si no tengo amor, primero tengo que tener amor y después dar el amor. Es decir, primero tengo que tener el testimonio de la vida mía que aprendió a amar y luego entonces dar amor a los demás. Y así soy como una campana de bronce que quedó fundida, pero que repercute. Si no tengo amor, soy como una campana que suena. Dice San Pablo, no sea que yo, enseñando a todos, resulte descalificado. Si yo vivo hablando testimonio exterior, pero no lo vivo, entonces no soy testigo de vida. Tengo que ser testigo de vida antes de ser testigo de palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque me puede pasar lo que dice el refrán popular. Dice el refrán popular, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, tú que estás enseñándole a otro, médico, tú que estás curando a otros, cúrate a ti mismo. Es decir, aplícate eso, vive eso, asume ese testimonio que estás dándole a otros, asúmetelo para ti. Es decir, el testimonio exterior, vívelo primero. A veces el Señor decía de los fariseos que ponían fardos muy pesados a los demás, pero que ellos no estaban dispuestos a mover ni un dedo para moverlos. Es lo mismo. Yo le puedo decir a otros, es el testimonio exterior, pero si no pongo mi esfuerzo para llevar la carga, pues entonces no estoy recibiendo el testimonio para mí mismo. De manera que estoy siendo testigo de palabra, pero no estoy siendo testigo de vida. Y por eso solemos decir, las palabras mueven. Se pone agarró. Decimos que las palabras mueven, pero los ejemplos atraen. Es decir, el testimonio de palabra puede mover a unos, pero el testimonio de vida es el que ratifica, es el más importante. Porque si no, nosotros tenemos el peligro. Si hablamos mucho, pero no actuamos, así le estoy indicando a los otros por dónde van, pero yo no me muevo, me parezco como a un policía de tránsito. Ustedes han visto que en las principales cruces de avenidas a veces se paran los policías de tránsito. Cuando hay atafagos en la circulación de los vehículos, hay siempre un policía que está diciendo sigan, 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 pero él se queda quieto. Hay un policía que está diciendo por aquí, ahora sigan los de la calle, después los de la carrera, los de la avenida,
pero él se queda quieto. Él es capaz de mostrarles a todos por dónde deben ir, pero él no camina. Eso no lo queremos para nosotros en el Señor. Queremos indicarles a los otros, pero caminar con ellos. El verdadero líder cristiano, el predicador, es el que dice, vengan, vamos, síganme, síganme. Entonces, ahí sí podemos decir, amemos a los otros, pero yo los estoy amando. Demos limosna, pero yo le estoy dando. Hagamos ayuno, pero yo estoy ayunando. Es decir y ayunar, decir y amar, decir y actuar. Eso es bien importante. Cuentan para hablar como la distinción en que hay entre la palabra y la acción. Se contaba que en una reunión grande de ciudadanos griegos, entonces llegó un anciano. Y entonces, como llegó un anciano, un grupo grande lo aplaudió diciéndole que bueno, que tienes tantos años, en fin. Pero otros se pusieron de pie y le dijeron, siéntate, debes estar cansado. Aplaudir es muy bonito, es un testimonio de palabra, pero ofrecerle el asiento es un testimonio de obra. Qué bueno que todos hayan honrado al anciano, pero más importante para él fue el que lo dejó sentarse y descansar que el que lo saludó aplaudiéndolo nomás. Todo eso son pequeñas ilustraciones que quiero dar como para subrayar la diferencia que hay entre la acción y solamente la palabra. Qué bueno que todos nosotros podamos hablar del Señor. Qué bello que todos nosotros digamos que Dios es luz, pero qué bueno que estemos iluminados por esa luz. Por ejemplo, San Gregorio de Nacianzo, hablando de San Basilio. San Basilio ambos fueron dos grandes doctores de la iglesia muy importantes. Cuando murió San Basilio, San Gregorio predicó en el entierro de él y dijo que San Basilio, la vida había sido, o más bien la muerte o los escritos, habían sido como un trueno, porque la vida era como un relámpago. A ver si les logro explicar bien esta comparación. La vida fue como un trueno, como un rayo que cae. Le llamó la atención a todos, hizo un gran ruido. Pero era que la luz de la vida, él había sido su vida como un relámpago, es decir, había iluminado el cielo. Primero fue la luz, fue él con sus escritos, con su enseñanza, con su predicación, el que brilló como un relámpago. Y por eso ya con la herencia que dejó fue como un mensaje muy importante, pero que para poder sonar tan fuerte había tenido que resplandecer e iluminar todo el cielo. Bueno, yo pienso que en eso es lo que queremos decir. Me recuerdo hace como 40, 50 años, fue en un país de Oriente, tal vez en Vietnam o en no sé dónde exactamente. Hubo un monje budista que estaban protestando, pidiendo la paz, y él lo que hizo fue que se echó candela y se prendió. Su testimonio fue, no me contento con quemar basura para protestar contra los que están haciendo tales males, sino que yo considero que si esto sigue así, no me vale la pena existir. Eso fue noticia por todo el mundo en esa época. Fue un testimonio de obra, no únicamente de palabra. Fue un testimonio que nos habló de que ese hombre realmente creía que era capaz de entregar la vida, que era capaz de entregar la sangre, que era capaz de llegar a un martirio,
que realmente él era un hombre que creía y que vivía lo que estaba enseñando. Bueno, les estoy diciendo, estamos llamados a ser testigos. Espero que no se me hayan ido todos. Entonces, primero les dije que tenían que ser hombres o mujeres de Dios. Pero después les dije que tenían que ser apóstoles. Después dijimos, hay que ser profetas. Después dijimos, hay que ser predicadores, pregoneros, evangelizadores, proclamadores. Después les estoy diciendo, hay que ser testigos. Hay que ser, otra palabra, hay que ser cristiano. Un predicador tiene que ser un cristiano. No en el sentido de que si es católico o no católico, si es evangélico, porque algunos creen que cristiano es no evangélico. No, los católicos somos cristianos, creemos en Cristo. Todos somos cristianos, no nos dejemos quitar nuestros nombres. Como decían los antiguos, por nombre cristiano y por apellido católico. Soy un cristiano que está en la Iglesia Católica. Pero tenemos que ser cristianos. El otro día me contaba un muchacho universitario que por una discusión ahí momentánea que ni valía la pena, una persona le había dado una cachetada. Y entonces yo dije, conociendo a este hombre como es, debió haber inmediatamente se había levantado y tal vez respondido. Pero no, me dijo, no, yo me quedé quieto. Yo quedé admirado. Y yo dije, ¿y por qué? ¿Te dio miedo? ¿Qué? Dijo, no, porque yo acepté a Cristo. Y él dijo que si le daban una mejilla, pusiera la otra. Para mí fue un gran testimonio ser cristiano. Ser cristiano es querer asemejarse a Jesucristo, querer actuar como actuó Jesús, querer obrar como obró Jesús. Qué bello que nosotros fuéramos cristianos. Qué bello que nosotros desempeñáramos funciones en el mundo como Cristo, que fuéramos otro Cristo. De los cristianos se decía antiguo y después se dijo eso, se decía eso a los sacerdotes, cristianos alter Christus. También eso se decía sacerdos alter Christus. Esa frase latina, que ya ustedes tal vez la tradujeron porque ya saben latín, dice cristianos alter Christus. El cristiano es otro Cristo. Sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Qué bello que los 120, ciento y tantos que estamos unidos en esta reunión fuéramos otros Cristos. Que tuviéramos, como dice Filipenses, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué tal que mirando a ese maestro que nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, fuéramos nosotros mansos y humildes de corazón? ¿Qué tal que hoy escuchándolo a él que dice, ámense como yo los he amado? ¿Qué tal que realmente hubiera amor entre nosotros todos? O perdónense como Cristo nos ha perdonado. Es decir, ¿qué tal que realmente nuestras palabras, gestiones, etcétera, fuéramos como Jesucristo? ¿Qué tal que primero que fuéramos como precursores de Jesucristo? Es decir, que aquella gente que no conoce a Jesucristo le habláramos de Jesús como el precursor que extendió la mano cuando Jesús pasaba y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes recuerdan que dos discípulos de ese precursor, entre los cuales Andrés era uno, se fueron detrás de Jesús y le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Entonces el precursor es uno que indica quién es Cristo. Pero qué bueno que nosotros mismos dijéramos,
síganme porque, no porque yo soy una persona humana, sino porque yo, como dice San Pablo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Ese sí que es un desafío grande. Sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Y para eso, por supuesto, tenemos que comenzar, antes de que Él nos identifique con Él totalmente, comencemos a ser seguidores de Él. Y siendo seguidores de Él, comenzamos a imitar lo que Él hace. Y siendo imitadores de Él, vamos aprendiendo su doctrina. Nos hacemos discípulos de Él. Y siendo discípulos de Él, nos hacemos servidores de Él. Pero si comenzamos a servirlo, la palabra que sí, bueno, si quieren, entonces, si somos servidores de Él, que Él un día nos diga, no los llamo siervos, sino amigos. Y que después nos diga, ya no son amigos, díganle a mis hermanos, porque el que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y que lleguemos a identificarnos con Él de manera que seamos otro Cristo. A ver, ahí les dije todo un programa de vida. Hasta lo tengo escrito por ahí en algún folleto que se llama Jesucristo y yo. Entonces comienzo diciendo, oiga, primero lo vi pasar, porque Juan Bautista, el precursor, me mostró, ese es el Cordero que quita. Entonces comienzo a seguirlo. Y cuando lo comienzo a seguir, comienzo a escucharlo, me voy haciendo discípulo. Pero cuando comienzo a escucharlo, entonces él que comienza a hablarme, entonces yo comienzo también a servirlo. Él me dice, preparen la Pascua. Él me dice, tráigame un burrito que está atado en tal parte. Comienzo a servirlo. Pero cuando comienzo a servirlo, él me dice, no, no es solo eso, sean mis amigos. Pero yo progreso en la amistad con él, me siento hijo del mismo padre, entonces me siento hermano. Y después de ser hermano, no, es que soy del cuerpo de él, soy miembro de su cuerpo. Soy otro Cristo. Oiga, ese es un proyecto de vida para cualquier predicador. Comencemos hablando del Señor, pero hablando no solo porque sabemos la noticia, sino porque queremos realmente identificarnos con Él, imitarlo a Él, seguir los ejemplos de Él. Y cuando vamos siguiendo los ejemplos de Él y teniendo sus sentimientos y amando como Él y perdonando como Él y siendo mansos y humildes de corazón como Él y teniendo una mamá como la que Él tuvo, sintiéndonos amados por Él y amándolo nosotros a Él, entonces nos sentimos amigos y nos sentimos hermanos y nos sentimos parte de su cuerpo. Bien, mis hermanos, les he dicho muchas palabras, pero todavía no quiero terminar. No sé, ya son las 11, creo que tengo hasta las 11:30, de manera que todavía me aguantan un poquito. 11:20, tal vez fue que, creo que 11:30. Bueno, a ver, les he dicho muchas palabras. Yo no quiero que las palabras se nos vayan yendo. No, quiero que las grabemos como si tuviéramos un buril y las grabáramos allá en el corazón. A veces el corazón lo tenemos de piedra, pero ustedes saben que hay placas de piedra que se ponen en los edificios conmemorativas de quien los inauguró. Ahí, que estemos grabados con el dedo de Dios, que es el que graba la ley del amor en nuestros corazones. Entonces,
los desafíos que hoy les he puesto, los ideales que les he trazado, hombres de Dios, mujeres de Dios, para que no se enojen las señoras. Instrumentos, bueno, no dije hombres de Dios, apóstoles, lo que dice también enviado, nuncio, mensajero, pregonero, carteros de Dios, profetas, embajadores. ¿Pero qué más? Pregoneros, evangelizadores, proclamadores, heraldos, trompeteros, cristianos, discípulos, precursores, padre, madre. Miren otro tema bien bello. Recuerden que una vez estaba Jesús predicando o conversando con los discípulos y le llegaron a decir, mira, tu madre, tus parientes están ahí buscándote. Y él dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos. Todo aquel que cumple la voluntad de Dios es mi padre, mi madre, mis hermanos. De manera que esa relación que se puede dar entre el predicador que cumple la palabra, que se hace discípulo, que toma en serio su mensaje, y Dios, hermano, padre, madre de Jesucristo. Testigos, testigos de palabra, testigos de vida, testigos de sangre. Siervos. Les dije que ya no llamo siervos sino amigos, pero qué bueno que seamos siervos. Casi todas las epístolas, creo que hay una que no, dicen Pablo, siervo de Jesucristo, Pedro, siervo, Santiago, siervo de Jesucristo, servidores de Jesús, que dicho con otras palabras se llama también diáconos o se llama también ministros, siervos de Jesucristo. En alguna parte hasta leí galeote, galeotes de Jesucristo. Las galeras eran barcos que había que remar, no tenían vapor como los barcos modernos, sino que había que estar quemando leña y con ese vapor se iba moviendo el barco y avanzaba, pero le ayudaban también con remos, los remeros. Y entonces, como eran los remeros en las galeras, los llamaban galeotes. Entonces nosotros somos galeotes que estamos empujando el barco para que llegue a buen término. Galeotes llevando a la gente hacia Jesucristo. Ese es otro término posible. Pero hay muchos más, tal vez que no les he dicho. Por ejemplo, maestros, ya lo recuerdo, profesores, ya lo dijimos, catequistas, teólogos, catedráticos. Si nos identificáramos, recuerdan tal vez una frase que le atribuía a un cardenal de Francia del siglo XVII, llamado el cardenal de Beryl, que decía que nosotros éramos como la lengua, como los labios, como la boca. Entonces, pensemos eso, somos como los labios de Jesucristo si anunciamos el mensaje y le prestamos nuestros labios a Él para que siga proclamando su mensaje. Somos como los ojos de Jesucristo si seguimos mirando al mundo con amor, con misericordia, descubriendo a quienes necesitamos llevarles una palabra de consuelo, de alivio. Las manos de Jesucristo, si seguimos ayudando a la gente que lo necesita, dando la mano al que no puede caminar, ayudando al que tiene necesidad de colaboración. Somos los pies de Jesucristo si vamos por todas partes buscando como Jesucristo, buen pastor, que iba buscando la oveja perdida y después nos decía que cuando el pastor encuentra la oveja perdida, la toma sobre sus hombros
y la lleva a su casa. Bueno, todo eso. Hay alguien que prendió el micrófono. Entonces, las manos, los labios, corazón de Jesucristo. ¿Qué tal que nosotros nos identificáramos con el corazón amoroso de Cristo y que nuestro corazón supiera amar a los demás, amar a los que más necesitados están, a los que están en peores dificultades? ¿Qué tal que nosotros los pudiéramos amar a todos? ¿Cómo? Uniendo nuestro corazón al de Jesús. San Juan Eudes nos recomendaba que formáramos entre nosotros y con el corazón de Jesús como si fuera un solo corazón. Es decir, que amáramos lo que amó Jesús y que no amáramos lo que Jesús no amó. De una manera especial, que amáramos a Dios Padre. Como hijo, él amaba al Padre del cielo y él cumplía a cabalidad el primer mandamiento de la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero amar a la Virgen María, ¿con qué amor tan tierno no amaría Jesús a la Virgen, que era su mamá? Si nosotros acá solemos amar a nuestra Madre de la Tierra, si nosotros solemos tenerle a ella, la que nos trajo al mundo desde pequeñitos, un afecto muy tierno, y también a nuestro padre y a nuestros abuelos y a nuestros familiares, ¿cómo tendríamos nosotros, unidos al corazón de Cristo, que amar a la Virgen María, que amar a San José, que amar a los santos, que amar a todos los que aman a Jesús, amándolos como si fuera Jesús que les ama y dejándonos amar de ellos como si fuera ellos que nos estuvieran amando con el amor de Dios? Eso, les repito, es lo que San Juan Eudes llamaba el corazón grande, es decir, esa unión de corazones y de amores que tendríamos que tener entre todos los cristianos. Sintámonos, les doy otras 2 o 3 palabras más, porque yo quisiera que fueran como temas que nos ayudaran a meditar y a irnos identificando con Cristo. ¿Qué tal que pudiéramos sentirnos como escogidos por Dios, elegidos por Él, elegidos? Mañana va a haber elecciones en Colombia y claro, saldrá electo el que tenga más votos, porque la gente va a votar por él en las urnas. Pero nosotros fuimos elegidos por Dios. Es decir, Dios votó por nosotros. Fuimos escogidos. Habría tal vez muchas criaturas, bueno, todos los que ustedes quieran, pero nos escogió para llamarnos por el bautismo a ser sus hijos. Nos escogió para bendecirnos. Nos escogió para prepararnos un lugar en el cielo. Nos escogió para poder un día decirnos: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba en la cárcel y me fueron a visitarme. Qué bello que eso hayamos sido elegidos para que Él un día nos diga esa palabra, para que Él nos trate como trató en la Biblia a un discípulo amado. Yo les cuento que yo me siento discípulo amado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo de Jesucristo y yo sé que Él me ama, de manera que si soy discípulo, soy amado. Y entonces considero que tengo los mismos derechos que tuvo el discípulo amado. El discípulo amado, por ejemplo, cuando estaba en la última cena, se recostó sobre el pecho de Jesús para preguntarle quién era el que lo iba a traicionar. El discípulo amado fue el que, cuando supo que Jesús había resucitado, salió corriendo a buscarlo y a ver qué era lo que había pasado en la tumba, y la encontró vacía.
El discípulo amado era el que en la mañana de un día de Pascua, cuando estaban pescando y Jesús apareció en la oscuridad y les gritó si ya habían conseguido algo, él dijo, ese es el Señor. El discípulo amado fue ese discípulo de quien Jesús dijo cuando Pedro le preguntó cómo iban a matar a ese discípulo amado. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede esperándome hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Qué bello que Jesús tuviera conmigo esas deferencias que tuvo con los discípulos que amaba. Sintámonos amados, privilegiados, predilectos por Jesús. Hay un joven aquí en el Minuto de Dios que le gusta cuando se encuentra conmigo, pero con otros muchachos, les dice a los otros, yo soy el discípulo preferido de mi papá, hablando de mí. Qué bello que yo pudiera decir eso de Jesús. Yo soy el discípulo predilecto. Me siento, todos nos sentimos así, pero cada uno lo tiene que sentir de su manera. Señor, siento que me has perdonado tanto, que me has tolerado tantas dificultades, que me has enseñado con tanto amor, que me has llevado por tantos caminos de amor. Me siento predilecto tuyo. Es posible que tú quieras mucho más a otros, pero yo no tengo nada de qué quejarme. Me siento elegido por ti, predestinado por ti, escogido por ti. Bueno, pues todo esto es como una pequeña reflexión sobre ese amor del discípulo. Me siento cristiano, escogido por Dios. Y entonces, claro que podría seguir hablándoles de esa, me siento atraído por el Padre, me siento elegido por Jesucristo, me siento, a pesar de que tengo cosas que no tienen otros, y ellos tienen cosas que yo no tiene. Eso, cada uno es cada uno, y cada uno tiene sus cadaunadas. Entonces yo siento que el Señor me quiere con mis cadaunadas, y que el Señor quiere a cada uno de los demás con las cadaunadas que el otro tiene. Qué bello que nos sintiéramos servidores de Jesucristo. Servir a Jesucristo es un honor. No por el pago, no, por el honor que me da servirle. Qué bello que yo pudiera decir, como dijo la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Qué bello que pudiéramos decirle como el niño Samuel en el templo, que cuando Dios lo llamó por 3 veces, le respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu servidor está escuchando que tú le hables. No importa el trabajo que Él nos ponga, porque puede ser en teoría humilde el trabajo, pero si es para Dios, es un trabajo maravilloso. De manera que seamos servidores de Dios, siervos del Señor. En la iglesia se usa la palabra ministro para indicar, saben, ya les dije que era lo mismo, servidor, que viene de siervo, ministro, minister, es ministrar, es servir también. Y esclavo, eso es lo mismo. Y diácono, eso es lo mismo, la diaconía. Qué bueno que nosotros nos consideráramos siervos del Señor. Que cualquier trabajo que nos ponga, difícil, humilde, sencillo, sea para nosotros un honor, porque somos servidores del Señor. En la iglesia se llama ministros de una manera especial a los sacerdotes, ministros del culto divino, pero a los diáconos también, a los que ayudan, a los laicos que ayudan a repartir la Eucaristía, ministros de la Eucaristía, a los catequistas, ministros de la palabra.
Todos nosotros predicadores somos ministros de la palabra. Es decir, somos servidores, primero porque escuchamos la palabra y la tratamos de vivir. La palabra nos indica cómo tiene que ser nuestra vida. Pero en segundo lugar, porque por servir a la palabra, la aprendemos, la estudiamos, la predicamos. Todos nosotros estamos invitados a prestar el servicio de servidores de la palabra. De manera que los invito a ustedes a que sirvan a la palabra de una manera especial. Sean o no ordenados. Cuando el Papa Pío XII escribió a un congreso de vida espiritual que había en Francia, les dijo que el deber más esencial de la iglesia era predicar el evangelio y que si ese servicio era tan importante, el Papa y los obispos tenían que ejercer ese magisterio, es decir, se consideraban maestros en la palabra. Pero por supuesto que los ministros de la palabra no tenemos el monopolio de la palabra. Los laicos todos pueden predicar la palabra. Ojalá que muchos laicos estén predicando la palabra. Ojalá que los reconozcamos a todos. Hubo un papa en la iglesia que prohibió que los laicos predicaran. Fue el Papa San León. Pero después los concilios fueron diciendo, no, que prediquen, pero que tengan cuidado de obedecer tales o cuales leyes. No es que cualquiera salga a predicar, sino que predique de acuerdo con el evangelio. Pero en la iglesia había como la costumbre de que no se podía predicar. Sin embargo, ya con el Concilio Vaticano II, en 1973, hubo un decreto para que los laicos de Alemania y de Estados Unidos pudieran predicar la palabra. Después, en el canon 766, se amplió el derecho a predicar. Después se dijo que no predicaran la homilía, pero con ciertas leyes se puede ahora también predicarla. En 1986 o 83 primero, el Papa San Juan Pablo II habló de la nueva evangelización y nos invitó a todos a que comenzáramos a ser obreros de nueva evangelización. Precisamente aquí en el Minuto de Dios, la entidad que está cumpliendo, haciendo esta organización de este seminario, la llamamos ahora Fuego Nuevo, porque de Roma, de la Santa Sede, le pidieron al Minuto de Dios que organizara cursos de formación para los nuevos evangelizadores. De manera que esto lo estamos haciendo como un deber, como una respuesta a esa petición que nos llegó de Roma. Le dimos el nombre de Fuego Nuevo para hablar del entusiasmo que da el Espíritu Santo. Y sobre todo porque había ya otras comunidades que tenían nombres dedicados como con la palabra, con el fuego, con el agua viva, etc. Les quiero leer unas frases de 1986 del Concilio para los Laicos. Dice, una nueva evangelización para responder a nuevos desafíos de la cultura y de las culturas. Evangelización del trabajo, evangelización de la familia, evangelización de los jóvenes por los jóvenes, evangelización de la paz, anuncio de la buena nueva de Jesús a los países pobres. Todo esto significa una particular interpelación a la iglesia, pero muy especialmente a los laicos, cuya vocación y misión se desarrollan
en el mundo de las realidades temporales. Eso se dijo en 1986. En ese mismo año, en el documento de Puebla, se pidió que el ministerio de la predicación fuera de cada cristiano, hiciera de cada cristiano un servidor de la palabra de Dios, y que a través de la expresión escrita o vocal, los servidores de la palabra fueran como la presencia de Jesús en el corazón del mundo. De manera que, y por supuesto que esa predicación debe ser motivada por el Espíritu Santo. Quiero leer todavía dos frasecitas. Primero, recomendar el número 251 de Aparecida, donde habla de la predicación motivada por el Espíritu Santo. Y luego en Evangelii Gaudium, que es un documento escrito por el Papa Francisco, en el número 127, dice que hay que llevar el evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los cercanos como a los desconocidos. Esa es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y que también se realiza cuando una persona animada por el evangelio visita algún hogar. Como no me faltan sino 2 minutos para terminar, entonces quiero decirles que Dios elige a los pueblos, elige a las personas y los ha elegido a ustedes, que ustedes son hombres de Dios, que ustedes son cristianos, que ustedes son instrumentos del Espíritu, que ustedes pueden ser testigos, que pueden ser videntes de ese misterio oculto de Cristo, que pueden ser oyentes de esa palabra de Dios, que pueden ser discípulos que la pongan en práctica, que pueden ser profetas que la anuncien, que son apóstoles, enviados, mensajeros, carteros, embajadores, nuncios, que ustedes están al servicio de Dios y de los hombres, que ustedes tienen ese ministerio de administrar, de entregar, son como los mayordomos de la casa de Dios para distribuir la palabra de Dios por doquiera, que ustedes son evangelizadores, pregoneros, proclamadores, maestros, doctores, catequistas, homiletas, predicadores, panegidistas, oradores, profesores, catedráticos, conferencistas, charlistas, panelistas, dadores de pláticas, enseñantes. Es decir, que los nombres se acaban si ustedes quieren, pero que son ante todo predicadores de la palabra de Dios e instrumentos del Espíritu Santo.